For a closer look, on all this, want to get to our team of CNBC reporters. Courtney Reagan's at the table. She's got reaction from the retailers, but we're going to start with Phil LeBeau on autos. Phil. Andrew, I get this question from a number of people. Why don't the auto companies simply move some of these plants from Mexico and Canada back to the U.S.? The answer? Oh, it's a big one. It's all about money. Look at how much more expensive it is to build a vehicle in the United States compared to Canada and compared to Mexico. Algunas retiradas empresariales no solo indican un cambio en el mercado, sino también un cambio en la orientación sistémica. En enero de 2026, 3 comunicados emitidos casi simultáneamente por ejecutivos de BMW, Mercedes-Benz y Audi confirmaron una decisión que alteró el equilibrio de uno de los sectores más integrados de la economía global. Los fabricantes de automóviles alemanes iniciaron el desmantelamiento coordinado de sus operaciones en Estados Unidos, suspendiendo envíos, cancelando expansiones previstas y trasladando centros de desarrollo fuera del territorio estadounidense. Las justificaciones oficiales citaron la inestabilidad arancelaria y la imprevisibilidad regulatoria, pero los efectos de la retirada revelaron impactos que trascienden las fronteras comerciales. El retroceso de los fabricantes no solo expuso las vulnerabilidades de las cadenas de suministro, sino que también reabrió el debate sobre el papel estratégico de la industria automotriz dentro de la arquitectura institucional de Estados Unidos. El impacto del episodio no se limitó a lo que se dijo en las entrevistas corporativas o se registró en los comunicados internos. La reorganización abrupta de los flujos industriales puso de manifiesto una fragilidad sistémica que antes se consideraba contenida. La medida que provocó el cambio se anunció meses antes, en septiembre del año anterior, cuando el gobierno federal decidió imponer aranceles de hasta un 25% sobre los vehículos y componentes importados. La decisión se publicó sin negociación previa con los principales interlocutores del sector y se respaldó jurídicamente con disposiciones vinculadas a la seguridad nacional. El mecanismo invocado se había utilizado en disputas anteriores relacionadas con metales y equipos industriales, pero su aplicación directa a la industria automovilística supuso un cambio de nivel. Los aranceles no distinguían entre los fabricantes con fábricas en territorio estadounidense y los que operan exclusivamente mediante importación. Todos fueron incluidos en el nuevo régimen, lo que llevó a un rediseño forzoso de las estrategias logísticas, presupuestarias y operativas. En el caso de BMW, la planta de Spartanburg, en Carolina del Sur, especializada en modelos de alto valor añadido destinados a la exportación, pasó a operar con márgenes reducidos por el abrupto aumento del coste de los componentes traídos de Europa y Asia. Mercedes-Benz, con sede en Tuscaloosa, se enfrentó a dificultades similares al intentar compensar el nuevo régimen fiscal sin perder competitividad frente a marcas que aún operan con estructuras ubicadas en países exentos. Por su parte, Audi, que no tiene fábricas en Estados Unidos, vio cómo sus modelos dejaban de ser comercialmente viables ante el aumento de hasta el 200% de los aranceles aplicables. En todos los casos, la consecuencia fue la misma: paralización de los envíos, congelación de las inversiones y reestructuración de los canales de distribución. Los efectos secundarios no tardaron en manifestarse. Los concesionarios locales informaron de atascos en el stock, retrasos en las garantías y pérdida de previsibilidad en relación con las piezas de repuesto. Los fabricantes de autopartes y las empresas de logística
muchas de ellas integradas en la red de suministro de estos fabricantes, comenzaron a revisar los contratos y a suspender las operaciones. BMW estimaba que su planta de Spartanburg sostenía 43.000 empleos, directos e indirectos, además de canalizar miles de millones de dólares anualmente a la economía local. La interrupción parcial de las actividades generó impactos presupuestarios para los gobiernos estatales, lo que obligó a revisar las previsiones fiscales y de recaudación. Mercedes-Benz y Audi, aunque con una presencia industrial más concentrada fuera del territorio estadounidense, mantenían estructuras comerciales y de postventa que también se vieron afectadas por el nuevo contexto. Los documentos a los que han tenido acceso las comisiones legislativas indican que el Consejo Nacional de Comercio ya había advertido sobre el riesgo de contracción industrial en caso de imponerse aranceles generales. La lectura técnica, registrada en informes confidenciales, indicaba que la aplicación de la disposición legal basada en la seguridad nacional podría generar represalias y desmovilización por parte de socios históricos. Sin embargo, prevaleció la orientación ejecutiva, respaldada por la retórica de incentivar la producción nacional y la reindustrialización. La falta de una amplia consulta a los actores involucrados contribuyó al choque de expectativas y a la sensación entre los líderes empresariales europeos de que los compromisos establecidos a lo largo de décadas se estaban rompiendo unilateralmente. Esta percepción cobró fuerza tras las reuniones a puerta cerrada con representantes de la industria en la Organización Mundial del Comercio, en las que las delegaciones europeas calificaron la medida de desproporcionada y técnicamente injustificable. Aunque el gobierno estadounidense alegó motivos soberanos, la reacción externa apuntó a una reconfiguración de la confianza internacional en la previsibilidad regulatoria de los Estados Unidos. El episodio encendió las alarmas, no solo en el sector automovilístico, sino también en otras industrias con cadenas de suministro globalizadas que dependen del mantenimiento de normas claras y estables para operar con eficiencia y continuidad. A medio plazo, la retirada de los fabricantes de automóviles alemanes puede alterar de forma duradera el perfil de la industria automovilística en el país. Los expertos señalan que, más que una respuesta coyuntural, se trata de un cambio de posicionamiento estratégico por parte de las empresas que han pasado a dar prioridad a entornos normativos considerados menos volátiles. En este nuevo escenario, los países con políticas industriales más predecibles, como China, se han convertido en destinos preferentes para los centros de innovación, producción y desarrollo de tecnologías avanzadas. El desplazamiento de la presencia industrial fuera del territorio estadounidense plantea interrogantes sobre los efectos acumulativos de las decisiones unilaterales tomadas en contextos de inestabilidad política interna. Los comités del Senado han iniciado ciclos de audiencias para evaluar las consecuencias económicas e institucionales del episodio, mientras que las entidades vinculadas a la industria automovilística preparan análisis de impacto que podrían servir de base para futuras disputas comerciales internacionales. Según los analistas, lo que está en juego no es solo la competitividad a corto plazo de los fabricantes de automóviles restantes, sino la credibilidad del sistema como entorno estable para las decisiones a largo plazo. La ruptura provocada por los aranceles reforzó la idea
de que la interdependencia global no es solo una característica económica, sino también una dimensión estratégica, con implicaciones institucionales. Seguir estas transformaciones exige algo más que observar las tendencias del mercado. Es necesario comprender cómo las decisiones políticas repercuten en las estructuras que sustentan la economía y cómo las reacciones institucionales pueden redefinir trayectorias consolidadas. Mantenemos aquí nuestro compromiso de seguir investigando estas conexiones con rigor y claridad. Si este tipo de análisis tiene sentido para usted, siga acompañándonos. Las líneas de tensión entre la política, la economía y las instituciones aún se están reconfigurando. Es en este contexto que la movilización de los fabricantes alemanes comenzó a analizarse, no solo como una reacción comercial, sino como un indicador de una reorganización más amplia de la lógica institucional que regulaba la presencia extranjera en el sector automovilístico estadounidense. La decisión de suspender las operaciones o redirigirlas hacia mercados considerados más estables coincidió con una serie de inflexiones paralelas en las políticas industriales de otros países centrales, lo que señaló un momento de dispersión coordinada de los centros de producción global. Los documentos publicados por organismos europeos de política industrial, como el Bundesministerium für Wirtschaft y la Comisión de Comercio Exterior de la Unión Europea, comenzaron a tratar explícitamente la política arancelaria estadounidense como un elemento de riesgo sistémico. Esta caracterización alteró la lectura predominante en instancias multilaterales, que hasta entonces trataban el entorno regulatorio de los Estados Unidos como un estándar de previsibilidad institucional. A partir de ese momento, los inversores y los consorcios internacionales comenzaron a recalibrar sus evaluaciones de riesgo regulatorio, basándose en la posibilidad de interferencia unilateral en los flujos de producción. La convergencia entre las alertas emitidas por los consejos comerciales y las decisiones ejecutivas de los fabricantes de automóviles alemanes reveló una simetría que, según los analistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, debería influir en los patrones de decisión estratégica en los próximos años. Lo que antes se resolvía con ajustes logísticos o diplomáticos pasó a exigir reconfiguraciones completas de las cadenas industriales. El traslado de centros de investigación y desarrollo a China, confirmado por comunicados de BMW y Audi, se interpretó como una señal de un reposicionamiento estructural, no circunstancial. El memorándum interno del grupo Mercedes-Benz, hecho público a través de una audiencia en el Bundestag, detallaba los motivos del cambio: previsibilidad fiscal, coordinación interinstitucional y estabilidad en los objetivos de incentivo a la electrificación de la flota. Esta combinación, ausente en el escenario estadounidense según el documento, motivó la migración de proyectos que antes se basaban en asociaciones con universidades estadounidenses y centros de investigación ubicados en los estados de Georgia y Carolina del Norte. La sustitución progresiva de la lógica de producir donde es barato por la directriz de producir donde es estable pasó a guiar a los consejos de administración de los grandes fabricantes de automóviles. Y este cambio de criterio tuvo repercusiones inmediatas en la legislación estatal estadounidense. Los gobernadores de los estados del sur, donde se concentraban las fábricas de las empresas europeas, comenzaron a emitir comunicados públicos, exigiendo al gobierno federal una mayor previsibilidad institucional. El gobernador de Carolina del Sur, en una carta enviada al Comité de Comercio del Senado, señaló que el cierre de las operaciones de BMW
no solo afectaría a los empleos directos, sino que comprometería los programas estatales de capacitación técnica, los subsidios regionales y las asociaciones educativas vinculadas a la industria. La convergencia entre las presiones locales y el rediseño global generó un nuevo nivel de tensión entre las instancias federales y estatales, poniendo de manifiesto los límites de la actuación autónoma en un sistema interdependiente. Esta convergencia ayuda a comprender por qué la respuesta institucional al episodio no se limitó al ámbito comercial. Juristas vinculados a la American Society of International Law comenzaron a debatir la naturaleza jurídica del instrumento utilizado por la Casa Blanca, la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, y su compatibilidad con los compromisos asumidos por Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio. Los dictámenes técnicos, elaborados por profesores de Derecho Internacional Público de las universidades de Georgetown y Yale, sostienen que el uso reiterado de la cláusula de seguridad nacional con fines económicos puede constituir un abuso de derecho desde la perspectiva del sistema multilateral. Esta interpretación pasó a ser considerada en procesos de evaluación institucional más amplios, con potencial para influir en el resultado de disputas formales entre bloques económicos. Mientras tanto, la Comisión de Comercio Internacional del Congreso inició una serie de audiencias para investigar los efectos secundarios del rediseño industrial. En estas reuniones, los expertos en cadenas de valor globales señalaron una creciente fragmentación en los eslabones productivos, con impactos directos en las pequeñas y medianas empresas estadounidenses que operaban como proveedores especializados. Los informes del Departamento de Comercio, obtenidos mediante solicitud legislativa, indican que más de 2.500 contratos fueron suspendidos o redimensionados en el intervalo de 4 meses tras la implementación de los aranceles. Estos contratos abarcaban desde proveedores de piezas electrónicas hasta operadores logísticos y centros de integración de software integrado. La discontinuidad también afectó a las inversiones en innovación, que dependían de la presencia física de ingenieros y técnicos de los fabricantes de automóviles europeos en territorio estadounidense. La medida también tuvo implicaciones en la balanza de exportaciones. Los modelos producidos en Estados Unidos y destinados al mercado exterior, especialmente los SUV de alta gama de BMW y Mercedes, dejaron de ser comercialmente viables debido al reposicionamiento de la red logística. El Departamento de Estado confirmó que los países socios solicitaron la revisión de los acuerdos bilaterales, que implicaban garantías de suministro de estos modelos en regímenes especiales. La erosión de las ventajas competitivas, según la evaluación del Consejo de Relaciones Exteriores, puede provocar una reacción en cadena en sectores adyacentes, como la tecnología integrada, los insumos metálicos y la energía para la movilidad eléctrica. Esta red de implicaciones también ha afectado a los centros de enseñanza e investigación. Las universidades, que tenían acuerdos con los fabricantes de automóviles para programas de desarrollo de software vehicular e inteligencia artificial aplicada al transporte, informaron de la suspensión de proyectos y la devolución de recursos. El Instituto de Ingeniería Avanzada de Carolina del Norte, por ejemplo, canceló una conferencia anual sobre tecnologías automotrices tras la retirada del apoyo logístico de Audi. El impacto
traspasó el ámbito académico y afectó a la percepción de continuidad de las asociaciones estratégicas, que se habían cultivado durante décadas. Al mismo tiempo, la Unión Europea comenzó a discutir medidas de represalia. Documentos internos del Consejo Europeo revelan la preparación de una respuesta arancelaria coordinada, centrada en sectores de la economía estadounidense, como la aviación civil y la tecnología de la información, aunque hasta el momento no se ha oficializado ninguna medida. El simple anuncio de la posibilidad de sanciones cruzadas ya ha alterado las proyecciones de riesgo realizadas por bancos y consultoras. Los operadores del sector financiero advierten que la inestabilidad institucional provocada por las políticas comerciales unilaterales se está reflejando en los indicadores de inversión extranjera directa. En otras palabras, el costo de la inseguridad regulatoria comienza a reflejarse en los flujos de capital, que antes sostenían proyectos industriales a medio y largo plazo. La sustitución del modelo de competencia abierta por una lógica de protección nacionalizada puede tener consecuencias que aún no se han medido del todo. Los expertos de la Brookings Institution señalan que la ausencia de competencia externa cualificada reduce los incentivos para la innovación y la actualización tecnológica por parte de los fabricantes nacionales, en segmentos como los vehículos eléctricos, las plataformas híbridas y los sistemas de navegación autónoma, donde las marcas alemanas desempeñaban un papel impulsor. La retirada de estas referencias puede comprometer la presión evolutiva sobre las empresas estadounidenses y crear zonas de estancamiento tecnológico. En medio de este escenario, el desafío no es solo el realineamiento industrial, sino la reconfiguración institucional. La multiplicidad de actores afectados, gobiernos estatales, empresas locales, universidades, organismos reguladores, instancias multilaterales, revela que la interdependencia entre las decisiones económicas y las estructuras institucionales se ha vuelto más estrecha. La escalada observada hasta ahora es solo uno de los caminos posibles. Pueden surgir otras ramificaciones a medida que se introduzcan nuevas variables en el sistema. Por aquí, seguimos atentos a las señales que revelan no solo lo que cambia en la superficie, sino lo que se reconfigura en la base institucional del sistema. Para quienes buscan comprender los vínculos entre la política, la economía y la decisión pública, seguir esta trayectoria con regularidad puede marcar la diferencia. Existen opiniones divergentes sobre la profundidad institucional de las decisiones adoptadas, tanto por el Ejecutivo de los Estados Unidos como por los fabricantes de automóviles europeos en el contexto de los aranceles. Entre los juristas que siguen el derecho del comercio internacional, una interpretación que se presenta con frecuencia es que el uso recurrente del argumento de la seguridad nacional para sustentar medidas económicas como la imposición de aranceles a los vehículos y componentes importados tiende a sentar un precedente interpretativo frágil y susceptible de impugnación. La base normativa existe, la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial ofrece margen para este tipo de encuadre. Sin embargo, la cuestión central radica en la forma en que se ha ampliado el concepto de seguridad nacional, incorporando dimensiones que, por tradición jurídica y práctica institucional, estaban más vinculadas a la política industrial y a la competencia en el mercado global. Para algunos expertos, esta ampliación del alcance funcional
puede dar lugar a futuros litigios en dos niveles: disputas internacionales, en foros multilaterales y conflictos nacionales, a través de acciones emprendidas por sectores industriales organizados y por estados afectados. Los registros disponibles en dictámenes y análisis remitidos a instancias como la Cámara de Comercio Internacional indican que se han consolidado al menos 3 corrientes jurídicas en torno al tema. La primera sostiene que la cláusula se aplicó dentro del marco legal permitido, teniendo en cuenta un escenario geopolítico de reconfiguración y la vulnerabilidad de las cadenas productivas, clasificadas como estratégicas. La segunda corriente, más crítica, argumenta que hubo un desvío de la finalidad. La norma habría sido instrumentalizada para objetivos típicos de la política industrial, en desacuerdo con los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad reconocidos por la jurisprudencia de la Organización Mundial del Comercio. Una tercera línea propone un cambio de enfoque. Para ella, incluso admitiendo la estricta legalidad a nivel interno, la decisión inauguró un conflicto normativo entre el ordenamiento jurídico interno de los Estados Unidos y los compromisos multilaterales asumidos a lo largo del tiempo, creando un campo de conflicto que exigirá futuras reinterpretaciones en paneles internacionales y podría generar efectos duraderos sobre la credibilidad institucional del país en la arquitectura del comercio mundial. Más allá del debate jurídico, el episodio alimentó discusiones más amplias sobre el papel del Estado en la conducción de las cadenas productivas en tiempos de inestabilidad internacional. Economistas y analistas vinculados a centros como el Peterson Institute y el Council on Foreign Relations discuten si las medidas unilaterales orientadas a la protección sectorial no producen un efecto colateral estructural: la desorganización de las redes industriales, en las que el propio país desempeña un papel central. Un elemento aparece de forma recurrente en los informes empresariales: la pérdida de previsibilidad. No se trata solo de costes inmediatos, sino de riesgo institucional. La ausencia de parámetros estables se ha señalado como motivo para la revisión de planes, la suspensión de proyectos y el traslado de operaciones. En esta lectura, el impacto no se limita al sector automovilístico. Señala una dificultad más amplia de coordinación entre la política económica, la política exterior y la estabilidad regulatoria. 3 dimensiones que, cuando están desalineadas, debilitan la confianza necesaria para las decisiones industriales a largo plazo. También surge con renovada fuerza un debate sobre la tensión federativa ante una economía fuertemente globalizada. La reacción de los gobiernos estatales afectados por la contracción industrial pone de manifiesto una fricción entre las decisiones federales de alcance nacional y los intereses locales directamente relacionados con los flujos industriales transnacionales. Los gobernadores y representantes estatales han comenzado a cuestionar públicamente la racionalidad de medidas que, aunque formalmente legítimas en el ámbito federal, generan consecuencias inmediatas y concentradas en el empleo, la infraestructura, la recaudación y la planificación regional. Este punto revela un dilema institucional persistente. ¿Hasta qué punto pueden sostenerse las políticas centralizadas cuando sus efectos distributivos recaen de manera asimétrica sobre unidades federativas que no participaron en el proceso de toma de decisiones y no disponen de instrumentos eficaces para mitigar los impactos? Analistas asociados
a entidades como la Asociación Nacional de Gobernadores y la Asociación Económica Americana, observan que esta fricción entre los niveles de gobierno no es reciente, pero tiende a intensificarse cuando las políticas federales afectan directamente a las cadenas productivas multinivel. La ausencia de mecanismos de consulta previa y de instrumentos de compensación puede comprometer la cohesión institucional necesaria para responder a las rápidas transformaciones del orden económico mundial. En este contexto, el caso de los fabricantes de automóviles alemanes deja de ser solo un episodio sectorial y pasa a funcionar como un caso emblemático sobre la necesidad de estructuras más sofisticadas de coordinación entre el gobierno federal, los estados y los sectores estratégicos. Un segundo eje de inflexión aparece en el debate sobre la innovación, con la reducción del peso competitivo de las marcas asociadas a altos estándares de ingeniería y tecnología. Parte del sector industrial de Estados Unidos puede enfrentarse al riesgo de acomodación. El entorno de presión competitiva, que exigía avances continuos en eficiencia energética, conectividad, arquitectura de plataformas y diseño, pasa a operar con menos estímulo directo. Esto puede afectar a medio plazo la dinámica de la innovación en el sector. Aunque empresas como Ford, General Motors y Stellantis han invertido en electrificación y soluciones digitales, la disminución de la competencia directa con los fabricantes alemanes tiende a alterar el nivel de exigencia y, en consecuencia, a reconfigurar el horizonte de excelencia tecnológica nacional. Ante estos efectos, los sectores vinculados a la política industrial intentan anticipar vías para recomponer la red productiva. Algunas propuestas defienden incentivos fiscales para atraer nuevas fábricas de fabricantes asiáticos, especialmente aquellas dedicadas a la producción de vehículos eléctricos. Otras propuestas señalan la necesidad de un pacto institucional más sólido que involucre a universidades, empresas y gobiernos estatales para restaurar la credibilidad del país como un entorno confiable para la industria de alta complejidad. En ambos casos, sin embargo, sigue existiendo una incertidumbre fundamental: la capacidad de reconstruir, en un plazo breve, redes de confianza equivalentes a las que se habían consolidado durante décadas, con grupos europeos, en torno a inversiones previsibles y ecosistemas industriales integrados. Hasta ahora, no hay convergencia sobre la viabilidad de estas alternativas. Los representantes de la industria automovilística nacional discrepan sobre la prioridad entre el fortalecimiento interno y la integración global. Una parte ve en la salida de los fabricantes de automóviles una ventana de oportunidad para la expansión del mercado por parte de las marcas nacionales, especialmente en segmentos antes dominados por los importados. Otra parte advierte que un movimiento de aislamiento estratégico en un sector dependiente de cadenas tecnológicas interconectadas puede significar la pérdida de posición en la carrera global de la movilidad avanzada y la reducción de la capacidad de seguir los estándares internacionales de innovación. Por lo tanto, el debate se desplaza, no se limita a la legalidad puntual de las tarifas, sino a la sostenibilidad institucional del camino adoptado. Las decisiones ponen de manifiesto una tensión aún vigente entre la soberanía regulatoria, la integración económica y la estabilidad sistémica. Ninguna de estas dimensiones se mantiene aislada.
se condicionan mutuamente y sus efectos acumulados siguen siendo absorbidos por empresas, gobiernos estatales e instituciones federales. El paso de un modelo, sustentado por la previsibilidad y la cooperación, a otro orientado por respuestas unilaterales y la recomposición territorial, es un proceso en curso, cuyos contornos definitivos siguen abiertos. Por ahora, la cuestión central sigue sin una respuesta institucional clara. ¿Cómo recomponer un entorno de confianza capaz de atraer y retener inversiones industriales a largo plazo en un escenario de intensa competencia global e inestabilidad política interna? La respuesta, al parecer, no vendrá de una sola instancia, dependerá de la capacidad del sistema para reconstruir los vínculos de coordinación entre el gobierno federal, los estados, el sector productivo y las instituciones reguladoras, restableciendo la previsibilidad como activo estratégico. Es siguiendo estas disputas, los impactos cruzados y las interpretaciones en competencia, como se hace posible entender lo que realmente está en juego. Seguimos observando las señales que surgen de estas tensiones, no como una conclusión, sino como un desarrollo. Si valora los análisis que buscan comprender los mecanismos que hay detrás de los hechos y los dilemas reales a los que se enfrentan las instituciones, siga con nosotros. Esta historia aún está en curso y cada movimiento importa.